Quiero hablarles de la gran diferencia que existe entre sentir remordimiento por un pecado a estar arrepentido de un pecado. Son cosas totalmente diferentes. Para ello, quiero sustentarme en la palabra de Dios y voy a compartir allí en el Antiguo Testamento, en el capítulo 44 del libro de Jeremías, a partir del verso 1 en adelante, donde viene palabra de Dios a Jeremías y le dice: adviérteles que ya han visto lo que hice con la ciudad de Jerusalén y con todas las ciudades de Judá. Yo les envié terribles desastres y esas ciudades quedaron en ruinas y hasta ahora nadie vive en ellas. La culpa la tuvieron sus habitantes, pues cometieron muchos pecados. Adoraron a otros dioses, le ofrecieron incienso y con eso me hicieron enojar muchísimo. A esos dioses ni ellos ni sus antepasados los conocían. Muchas veces les mandé profetas para que le dijeran que no adoraran otros dioses, pues eso es algo horrible que yo no soporto. Pero ellos, dice, como de costumbre, no me prestaron atención, ni me obedecieron, ni se arrepintieron de sus pecados. Al contrario, siguieron quemando incienso en honor de otros dioses. Por eso me enojé y destruí a Jerusalén y al resto de las ciudades de Judá. Si nosotros conociéramos un poco la historia de Judá, de Israel, sabemos que vino juicio de parte de Dios sobre ellos a causa de la desobediencia. La desobediencia fue algo que hizo que Dios tronara desde los cielos y enviara estos juicios. Esta palabra que nosotros vemos y leímos allí en la palabra de Dios son palabras terribles. Palabra de alguien enojado, y realmente Dios estaba enojado por cuanto estos habían recibido las advertencias de parte de hombres enviados por Dios, profetas de Dios, pero sin embargo hicieron caso omiso a la palabra de Dios. Y recordemos que estos pueblos estuvieron cautivos en Babilonia, habían sido llevados cautivos a Babilonia, una nación que tenía su libertad ahora, sin embargo, fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Cuántas veces iban a desobedecer esta gente? Y es fácil cuando empezamos a juzgar: Israel, Judá, pecaron una vez, dos veces, tres veces. Ahora, detente por un instante. ¿Y vos? ¿Cuántas veces pecaste? ¿Cuántas veces fuiste advertido por Dios? ¿Tuviste aquí en la mente la sensación de culpa a causa del pecado que cometiste? Ahora, ¿cuál fue tu reacción? No me vayas a contar a mí. Analiza por un instante esto. Hay una marcada diferencia entre remordimiento por un pecado y estar arrepentido de un pecado, ¿sí? En esta cuestión radica uno de los problemas modernos que impide que haya limpieza total en la vida del cristiano. Estamos en la iglesia y sabemos que tenemos pecado. Sí, pastor, es cierto, pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno.
Sí, yo sé, eso dice la Biblia. Pero te dice también que te esfuerces a entrar por la puerta de la gracia. Que te esfuerces a caminar por el camino angosto, y esforzarnos es no solamente quedarnos en el remordimiento. El remordimiento, mis amados, es el estado de culpa que viene a partir de entender que hice daño a alguien con lo que yo cometí. Entonces tengo un remordimiento terrible y digo, ay Señor, ¿por qué hice? Perdóname, Señor, pero todavía no estoy supuesto a renunciar a ellos. Sin embargo, el arrepentimiento es lo que produce en nosotros un cambio de actitud, un cambio radical. Ahora ya no quiero pecar y ya no voy a pecar. Ese es el producto final del arrepentimiento. El remordimiento produce culpa. El arrepentimiento produce convicción de pecado. Ahora ya no dudo, estoy convencido que el pecado no lo debo de hacer, que el pecado quita mi comunión con Dios, que el pecado me aparta de la bendición de Dios. El remordimiento lleva al creyente a pedir perdón. ¿Para qué? Para deshacerse de la culpa. Cuando voy y pido perdón, misión cumplida. Déjame decirte que no es así. Dios nos llama no solamente a sentirnos bien por haber pedido disculpas. Está muy bien que pida disculpas. Pero Dios apunta a algo mucho más grande. Dios apunta a que no solamente salgas del malestar interno que nos deja intranquilos cuando cometemos pecado. No, Dios apunta a que vayas a lo segundo y que es más importante, y que es el arrepentimiento. El arrepentimiento busca reconciliación con Dios y restauración de la relación, como ya te dije de antemano, que se había perdido a causa del pecado. Entonces, ¿a qué apuntamos? A remordernos y buscar calma para la conciencia. Una anestesia solamente. Porque esto es como la anestesia. El remordimiento es anestésico. El remordimiento, ¿qué hace? Yo cometí, reconozco que cometí, voy, pido disculpas, pido perdón y ya tranquilo. Sí, como que ya salí del problema. Anestésico. Si estás enfermo y tenés algún dolor fuerte, te inyectan anestesia. Por un cierto tiempo el dolor no aparece. Pero pasado un tiempo y la anestesia pierde fuerza, entonces volvemos a sentir el dolor. De la misma manera, el remordimiento es una solución momentánea, pero no eterna. El Señor apunta a que busquemos el arrepentimiento. ¿Para qué? Dije primeramente, para volvernos a nuestra relación normal, a nuestra relación primera, que fue la de tener relación íntima con Dios. Yo sé que esta palabra es para vos que estás pensando allí y que estás meditando y estás diciendo, es cierto, yo cometí esto. Yo no vine a condenarte, vine a decirte que el diablo es muy astuto y muchas veces va a confundir. Y dice la palabra de Dios, engañará aún a los escogidos, porque hay muchos que son escogidos, pero no pueden tener esa reconciliación con Dios. ¿Por qué? Por cuanto el diablo les engañó y solamente quedan en el remordimiento y no llegan así al arrepentimiento. El corazón arrepentido, mi amable amigo oyente, busca la limpieza total
y radical. Esto es dejar totalmente de hacer el pecado para entrar en la presencia de Dios. El remordimiento, sin embargo, busca liberación, pero no la libertad absoluta. El arrepentimiento es un acto de fe, de amor y de transparencia. El arrepentimiento me lleva a tomar una decisión completa, firme, una decisión a partir de la convicción de que el pecado en mi vida es algo que me aparta de Dios. Entonces el arrepentimiento me lleva a restaurar mi comunión como hijo de Dios con el Creador. El remordimiento, sin embargo, estoy insistiendo en esto para que pueda quedar bien claro, es superficial y por eso circunstancial o interesado. ¿Sí? Porque a veces pedimos disculpas y venimos remordidos, venimos con remordimiento. ¿Por qué? Porque somos interesados. Porque aquello también produce malestar, ¿sí? Hemos sido hallados en un acto de infidelidad. Se quema toda la casa. Hay un problema terrible en la casa. Me descubrió mi esposa. Entonces recurro al remordimiento. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Esto es igual que el bebedor. El bebedor bebe mucho alcohol, al día siguiente se levanta y tiene vergüenzas de su familia. Entonces actúa de buenito una semana o tal vez 3 días, un par de días, 3 días, 4 días, pero luego vuelve a caer. Esa es la diferencia. El remordimiento no quita en absoluto el pecado de tu vida. El arrepentimiento es un acto de fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Tengo que venir al Señor y decirle: Señor, estoy arrepentido. Quiero que haya un antes y un después en esto que hoy quiero declararte. Soy alcohólico, soy adúltero, soy ladrón, he cometido un montón de pecados que ya no quiero volver a hacer. Mi amable amigo oyente, si nos acercamos así, entonces Dios va a ver que realmente hay arrepentimiento en tu corazón. A esto, lo que le sigue inmediatamente es que las personas que realmente se acercaron arrepentido a Dios buscan una iglesia, buscan la comunión con Dios, buscan acercarse a Dios en lo posible. Entonces empiezan a sentir la liberación en su vida, el peso del pecado. Un día Pablo se acercó y le predicó al rey Agripas. Este hombre escuchó y entendió que todo lo que Pablo le decía era verdadero, pero no estuvo supuesto sino solamente a remorderse. Su respuesta a aquello fue: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mi amable amigo oyente, que esto no te suceda a vos. Fíjate la historia que te conté. Dios se enojó con aquella nación, con aquel pueblo, Israel, Judá. Ambos sufrieron las consecuencias de apartarse de Dios, del pecado. Ambos sufrieron a causa de la idolatría, a causa de que hicieron más bien caso a los dioses paganos antes que al Dios verdadero, por lo cual Dios envió juicio sobre ellos. Los pensamientos de Dios para nuestras vidas son buenas y Dios nos creó para que nosotros hagamos buenas obras, pero las buenas obras van a comenzar a partir de nuestra vida cuando nosotros entendemos que lo que Dios nos llama es al arrepentimiento y no solamente al remordimiento. Arrepintámonos en este día. Te va a ir mejor. Te saluda y te bendice el pastor y evangelista
Felipe Martínez recordándote que siempre es bueno estar en las manos del Señor. Dios te bendiga.